Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí conmigo, Javier Orgaz, y vamos a atacarle hoy a una fragancia, un agua de colonia Cologne du Maghreb de Andy Tauer, que me han mandado aquí el villancico, más gracioso que todas las cosas. Bueno, pues sí, efectivamente, qué cosa más bonita, tengo que decirlo ya de principio, qué cosa más bonita, zona de confort de que te mueres, aquí no hay ningún tipo de problema en decirlo, Dios mío, qué cosa más rica, ricura, riquísima. Ay, de verdad, aquí ha estado sembrado, por Dios, qué cosa, pero es de esto de para toda la familia y encima puesta que se lo dice quien quiera. Ya, hala, venga, ya está, ya se termina el vídeo, me lo cojo, me voy, venga, con la música a otra parte. Que he aprovechado también y he hecho la miniatura. Vale, pues siguiendo con fluidez de la cosa, porque claro, tenía que hacer la miniatura, que me he acordado. Digo, tengo que hacer la miniatura, venga, una pose ridícula, que es lo que le gusta al algoritmo, pues ya está. Venga, gafas fuera, hay un montonazo de notas y tengo que leerlas. Claro, los reyes son los cítricos. Frutas cítricas por todos lados. Limón, petigrén, clementina, bergamota, mandarina, pomelo, esclarea, lleva también Mei Chan, lavanda. De esto hay mucho por aquí, de este tipo de florecita amarilla y mucha. Y romero en la salida, con un corazón de rosa de Marruecos, rosa de Bulgaria, geranio, que da más olor a rosa, flor de azar del naranjo, nerolí, ¿y me dejo algo más? No. Y ya saltaríamos al fondo. Y en el fondo vamos a tener cedro del Atlas, aceite de vetiver de Java, ámbar gris y ládano. Dios mío de mi vida, pues allá donde os podáis pensar que con tanta rosa y tanta florecita y tanta cosa tenemos una fragancia que es femenina, no, es unisex 100%. Los tonos de rosa se sienten, son fáciles de detectar, sobre todo porque lleva dos variedades de rosa más el geranio que aporta rosa verde, pero tengo que comentaros que efectivamente está tan sumamente modulada que no podrías detectarla así a un bote pronto. Porque no te va a dar, de verdad, no os va a dar olor a rosa. Lo chulo de todo esto viene porque precisamente en la salida vais a tener un montonazo de cítricos, tanto por la parte de lo que son las flores como por la parte de lo que es la fruta en sí, que os va a volver completamente locos. Sí que luego en el secado la fragancia evoluciona un pelín más hacia el tono rosa, pero para nada demuestra una impronta absolutamente femenina, pero vamos, es que no, de verdad, lo digo en serio, no demuestra una impronta femenina a pesar de todo el mogollón de rosa que lleva, Bueno, mogollón en cuanto a rosa de Bulgaria, rosa de no sé dónde, rosa de no sé cuántos, no sé quintos, no, ¿vale? Así que por ahí. Vamos a tener un comportamiento de 2 metros de estela y de proyección durante aproximadamente media hora, no le doy más, que luego se va retrayendo y que a mí en lo personal esto me dura un montonazo de horas. Y ojo, cuidado, porque son 8 horas lo que me dura sin necesidad de reaplicar ni de nada. Con lo cual, también tengo que deciros que efectivamente cae en la ropa y os supera las 10 horas. No estoy flipándolo, ni muchísimo menos. Esto aguanta muy bien. Será porque quizás también le ha metido el ámbar gris, por supuesto, y creo recordar que lleva ládano en el fondo y eso hace que la fragancia se fije como una garrapata. Así que ningún tipo de problema con respecto a eso. ¡Qué gustazo! Y mirar, tengo fragancias de Andy Tauer que ya tengo muchas ventiladas, pero creo que esta es la que más me gusta y posiblemente termine hasta incluso comprándola porque es mucho el feeling que a mí me gusta. O sea, ese rollo semi-pseudo floral, pero que no empache de rosas ni que empache de nada. O sea, toda una composición, toda una como fuente ovejuna en la cual también, por supuesto, los cítricos sean los protagonistas. Fijaros que ya estoy haciendo aquí el desglose total y absoluto, más o menos, con todo el compendio que lleva de fragancia. También otra cosa, porque hay lo que he dicho yo, la nota de la plantita esta que da unas florecitas amarillas que son como... es como si un pomponcito pequeño amarillo lleno como de polen entero, que eso huele que te mueres de rico, porque aquí hay plantas de estas, supongo que evidentemente será una especie invasiva, pero de estas hay aquí. Mei Chan, bueno, pues el Mei Chan aquí hay y huele muy dulce, o sea, acompaña, pero muy dulce, huele súper dulce. Entonces, todo esto que va acompañando, además el Mei Chan que va acompañando a la rosa,
queda espectacular. Y además yo creo que hasta incluso el Mei-chan se encarga de enmascarar ese tono rosa pulverulento que puede llegar a tener la composición. Pero como está trabajado desde el punto de vista verde y no tanto de ser algo como más polvo, más talco, ahí estamos ganando muchísimos enteros con la fragancia. Buah, 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 señores míos. Es que... ¡ay, qué rico! Ponte derecha, puntita. A mí me gustan las puntitas derechas. ¡Qué ricura! Y además los almizcles muy bien trabajados. Una composición muy chula por parte de Andy Tauer. Requete bonica. Me gusta para todo el año, sin importar temperaturas ni nada. Versatilidades, pues mirad. Por la noche, dependiendo según como que tengáis, sí. Si no, la dejamos apartadica porque realmente es una fragancia de mañanas y tardes. Esto te lo pones por la mañana y la gente te gira la cabeza. La gente te gira la cabeza. Porque aparte queda muy limpia. Queda súper pulcra. Queda súper pulcra. A mí me gusta a mí esto. Segunda miniatura. El Rey León. ¿Cómo era? Simba Musafa. Así. Sí, es que no me acuerdo, ya no me acuerdo. Hace mucho tiempo que no la he visto. De verdad que sí que os la tengo que recomendar de todas. La vais a disfrutar muchísimo. No hay edades, no hay sexo, no hay ningún tipo de problema con ella. De verdad, no le tengáis miedo al tema de la rosa con esta fragancia porque os vais a llevar un champlazo cuando veáis que efectivamente no sale la rosa como os pensáis. Es que como tengo un pantalón corto, como os pensáis, estas son las carnes del Orgaz, como suenan. Como os pensáis o pudierais pensar que huele esto de un rosa rosácea total. ¡No! Ni muchísimo menos. En fin, señores míos, señoras mías, que yo creo que ya está. Me despido muy feliz del vídeo, ¿eh? No sé lo que va a durar, creo que va a ser además uno de los vídeos más cortitos. Pero me despido súper feliz porque... ¡qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita, más bien hecha! De verdad, ¿eh? Lo tengo que decir. Creo que estaría en mi top. Si no es... yo creo que posiblemente estaría ahora mismo tal cual, así por lo que me ha aportado ahora mismo esta fragancia. Ahora mismo no, porque ya la conocía, evidentemente, porque tengo el vial y lo he estado ahí triturando. Pero que creo que... perfectamente en el número 1, ¿eh? Perfectamente en el número 1 de las Tower. Perfectísimamente en el podio. Pero a muerte... ¡qué graciosa que es esta fragancia! Bueno, también aclaraciones, que no nos dejemos llevar por el ímpetu del viento, que fragancias así, pues posiblemente en el mercado haya muchas, pero yo he olido mucho y como esto, no tanto, ¿eh? No nos dejemos así tampoco, que sí, que puede que haya muchas, pero no tanto. Y a mí el rendimiento me va fenomenal, también tengo que decirlo, desde que estoy utilizando el aceite de coco, tal y como me dijo Martín Cataloñe, pasadlo por su canal y suscribiros, el aceite de coco... os cogéis, os ducháis y tal cual habéis terminado de limpiaros, en la ducha dentro os aplicáis aceite de coco y el aceite de coco no lo retiréis, el aceite de coco ya lo retiréis quitando, os lo paséis por el cuerpo evidentemente y ya os lo quitáis, pero es con la toalla. Como cuando os dais un aceite Johnson Baby o cualquier cosa de estas, que os lo retiréis con la toalla, exactamente igual. Desde que estoy haciendo esto, le estoy sacando unos rendimientos a perfumes que se supone que no tienen que durar una castaña, que os morís. Pero que os morís, ¿eh? Perfumes que se supone que no duran una castaña, duran un mogollón. Y luego encima los siento hasta incluso como mucho más potenciados. Así que... probarlo, porque a lo mejor para todo vuestro tipo de piel no os va a ir bien el aceite de coco, quién sabe, pero a mí en lo personal, desde que estoy, que me pego las duchas, igual que termino la ducha, me aclaro todo el champús y todas las cosas, me doy ahí todo el aceite del coco, luego salgo, me lo froto bien, todo el rollo, pero cuidado para no resbalaros con la bañera, os lo frotáis bien y yo le estoy sacando los perfumes ahora un rendimiento súper bestia, Lo digo de verdad, ¡viva la hidratación con el coco! Vamos, maravilloso y fantástico. Señores míos, señoras mías, ya sé que a mucha gente no le ha gustado este vídeo, así que ya podéis estar poniendo vuestro dislike y un súper insulto que yo os voy a bloquear en 0, luego, por supuesto, si os ha encantado, ya sabéis, muchos likes, mucha distribución por todos lados, para que todo el mundo conozca el canal del Orgaz. ¡Uy, que me llame Traco! Para que todo el mundo conozca el canal del Orgaz. Pero a muerte, y nos vemos en un próximo vídeo, si Dios quiere y no pasa nada y no me he muerto antes, claro que yo el túnel lo tengo ahí cerca, que ya soy una persona con una edad venerable. Nos vemos enseguida, chiquitines y chiquitinas, mis pichurrines y mis pichurrinas. Auf Wiedersehen, mein Herr.
Para.